Hermanos, hoy les voy a pedir que abran sus Biblias en Mateo capítulo 24 y les voy a rogar que presten mucha atención a lo que vamos a puntualizar, porque voy a dar cierre a la serie que comenzamos semanas atrás acerca de cosas que Dios abomina. Y en su momento, cuando introduje toda la serie, les indiqué que iba a terminar con el tema de la abominación desoladora, que es cierto que no tiene nada que ver temáticamente con lo que hemos estado viendo, pero siendo que esta es una expresión que aparece en las Escrituras y mucha gente tiene curiosidad acerca de esta declaración, esta frase, sin embargo la enlacé. Le hice el enlace a la serie y de eso vamos a hablar en esta mañana. Y déjenme decirles que en realidad acá tenemos que ver el capítulo 24 y 25 en su totalidad, porque es un sermón que ha dado mucho de qué hablar. Es prácticamente imposible de contar qué cantidad de comentarios, de libros, ensayos y otros materiales que se han escrito en torno a este sermón del Olivete o el sermón de los olivos de Jesucristo. Y más que nada porque mueve la intriga de la gente en cuanto a lo porvenir. Hay una curiosidad en el ser humano por saber qué es lo que va a acontecer en el futuro. Y esto no es algo propio del pueblo de Dios, pero lo vemos en el mundo pagano también. Y es por eso que la gente consulta a entes o fuentes por medio de espiritismo, y en fin, una cantidad de métodos de lectura acerca de las cosas por venir. Así que existe esta no sé, impulso, esta curiosidad innata en el hombre por querer saber qué va a suceder mañana. Y bueno, entre los muchos detalles que culminan en estos dos capítulos con el retorno de Jesucristo y el establecimiento del reino, aparece la figura de un incidente en el capítulo 24, versos 15 y 16. Les ruego que trabajen con la Biblia porque la vamos a usar para hacer el despliegue de todas estas ideas. Y dice, por tanto, verso 15, cuando veáis en el lugar santo la abominación desoladora de que habló el profeta Daniel, entonces los que estén en Judea huyan a los montes. Luego dice, el que esté en la azotea no descienda para tomar algo en casa, en fin, va describiendo, ¿no es cierto?, que las personas que están en Judea no pierdan el tiempo, es lo que viene en los versículos siguientes. El paréntesis en alguna de sus traducciones está, en fin, se cree que Jesucristo puso eso, pero hay muchos comentaristas, y yo soy de la idea esa, puede que esté equivocado, esto no es importante, de todas maneras, pero que probablemente sea un paréntesis introducido por el mismo Mateo, después cuando escribió el Evangelio, para indicar a los que estamos leyendo, el que lee entienda. Es decir, nos manda a reflexionar un poco sobre este asunto. Puede que lo haya dicho Jesús, puede que lo haya insertado Mateo, no cambia el asunto. Lo cierto es que la inspiración nos manda a considerar lo dicho por Daniel. Ahora bien, ante todo, a veces yo siempre insisto en esto, tenemos el impulso de meternos de lleno al versículo en cuestión y nos olvidamos del contexto, pero antes de meternos de lleno a mirar qué pasa acá, es de vital importancia que miremos el contexto de todo el Evangelio de Mateo. Mateo escribió este Evangelio después que el Señor Jesucristo fue crucificado y ascendió al Padre. Entonces habla de cosas que ya sucedieron. Y entre las cosas que sucedieron tenemos a Jesús hablando de cosas que sucederán. Pero ya Jesús habló de eso. Así que tenemos esta
en fin, a ver si le puedo llamar, no dicotomía, pero esta dualidad de hablar de algo que sucedió, es decir, el sermón de Jesús, que ya pasó, pero de cosas que van a suceder. Tenemos entonces una vista hacia atrás y una hacia adelante. Y entonces Mateo registró estas palabras de Jesús para dejar claro y bien evidenciado que Jesús es el Mesías que se había prometido en el Antiguo Testamento. Él escribe a sus compatriotas, a los judíos, con el propósito de ver si aceptan el Evangelio que el Señor Jesucristo, o la buena noticia, eso es lo que quiere decir la palabra Evangelio, la buena noticia que había traído el Señor y que había sido prometido o anunciado por los escritores del Antiguo Testamento. Si ustedes se toman el trabajo de leer el Antiguo Testamento, van a encontrar pasajes mesiánicos, textos que nos hablan del futuro advenimiento de Cristo Jesús, que ya se dio hace 2000 años atrás. Así que tenemos a Mateo tratando de demostrar la mesianidad de Jesús, y no solamente eso, pero quiere que nosotros aceptemos a ese Jesús como el Mesías y Salvador prometido. Acá hay 3 puntos que se subrayan, ¿no es cierto?, especialmente en la introducción del Evangelio, este punto que les estoy indicando. Si ustedes hacen un poquito el trabajito de ir, se los voy a molestar un poquito, pero váyanse al capítulo 1 de Mateo. Y ya vamos a volver ahí al capítulo 24. Pero es importante que veamos el capítulo 1 porque ahí es justamente donde este hombre introduce todo lo que va a desarrollar a través del Evangelio en cuanto a la persona de Jesús. Y nos va a decir en primer lugar, capítulo 1, verso 1, que Jesús es rey y la simiente prometida. Verso 1 dice, libro de la genealogía de Jesucristo, y noten que dice, hijo de David, y luego dice, hijo de Abraham. Esto es muy importante que lo entendamos. Muchas veces pasamos de largo la genealogía y no frenamos un poquito a ver por qué toda esta lista de nombres en el pasado. Y lo que está intentando David demostrar a sus compatriotas es que Jesús es el hijo prometido de David. David fue el rey legendario de Israel. Y él, digamos, a ver, si lo pongo de esta forma, es el que inauguró la época de oro de la nación de Israel. Después hubo periodos muy oscuros. Salomón fue una época muy especial, pero Salomón gobernó o heredó la paz que había establecido su padre. Por eso es que el campeón, digamos, de la monarquía, si lo ponemos en esos términos, es David. Así que David había recibido palabra del Señor o promesa de que se iba a sentar un hijo suyo o un descendiente suyo en el trono y que ese trono iba a ser perpetuo. Más adelante en el libro de Isaías, hablando de que había de venir, en el capítulo 9, verso 7 dice, lo dilatado de su imperio y la paz no tendrán límite sobre el trono de David y sobre su reino, disponiéndolo y afirmándolo en juicio y en justicia desde ahora y para siempre. Así que notamos entonces que en el Antiguo Testamento se indicó proféticamente que vendría un hijo de David que ocuparía el trono, que estuvo vacante por mucho tiempo. Lo ocuparon, vinieron varios reyes después de David, pero llegó el momento en que el pueblo fue llevado prisionero a Babilonia, acuérdense un poquito de la historia, y desde ese entonces no se sentó ningún rey, y se esperaba entonces ese que habría de venir. Por lo tanto, entonces Mateo ahora, para convertir de alguna manera o convencer de que este Jesús era el prometido, entonces comienza indicando, este es el hijo de David que se había prometido, el rey prometido. En segundo lugar, nos habla de la simiente prometida, porque va hacia atrás en el tiempo y apunta hacia Abraham. Y a Abraham se le hizo la promesa que él tendría una simiente en la cual serían benditas todas las familias de la tierra. ¿Recuerdan eso en el libro del Génesis? Yo no voy a leer todos esos textos, después los invito a que ustedes hagan el trabajito en casa, ¿no? Porque si no estamos hasta la medianoche acá. Y no creo que me aguanten hasta la medianoche. Entonces tenemos, por un lado, el rey prometido,
Mateo trata de subrayar esto. Y número 2, la simiente prometida. Si nos vamos al capítulo 1, verso 18 al 20, nos habla de Jesús, el Hijo de Dios. Así que Jesús el Rey y la promesa, y ahora Jesús, el Hijo de Dios. Dice allí en el verso 20 que es engendrado del Espíritu Santo. Síganme con sus Biblias. Y verso 21 que será llamado Emmanuel, que traducido quiere decir Dios con nosotros. Así que este es el Hijo prometido. Tenemos el Rey prometido, la simiente prometida y ahora el Hijo prometido. Y número 3, tenemos el Salvador prometido, capítulo 1, verso 21, que, para serles franco, creo yo que este es el versículo central de todo el Evangelio de Mateo. En definitiva, dice el Señor, y dará a luz un hijo y llamará su nombre Jesús, y dice ¿por qué? Porque Él salvará a su pueblo de sus pecados. Desde el punto de vista etimológico, la palabra Jesús quiere decir Dios salvador, o Dios salva, ¿no es cierto? Es el mismo nombre Josué en el Antiguo Testamento, Joshua. Bueno, eso quiere decir, esa frase, ese nombre quiere decir Dios salvador o Dios salva. Así que tenemos, vuelvo a repetir, vuelvo a subrayar, Mateo escribe el Evangelio para puntualizar que este Jesús, que ya ascendió al Padre, en términos cronológicos, fue el Rey prometido, la simiente prometida, número 3, el Hijo prometido, y número 4 es el Salvador prometido. Así que el Evangelio de Mateo comienza diciendo quién y qué es Jesús, y luego culmina en el capítulo 28 diciendo que hagamos la iglesia o los discípulos o seguidores de Jesús. Así que eso es más o menos el cuadro, ¿no es cierto? Cuando este hombre se sentó y empezó a escribir, dirigido por el Espíritu de Dios, más o menos le dio esa forma al Evangelio. El llamado de todo el libro, de todo el Evangelio, es decir, cuando nos sentamos y preguntamos, bueno, pero ¿para qué escribió? Está bien, nos presenta a Jesús como el Mesías prometido, pero ¿para qué es eso? Y bueno, es un llamado, el Evangelio, al arrepentimiento. Todo el Evangelio fue escrito con el fin de llamarnos al arrepentimiento y a la aceptación incondicional de este Salvador que menciona o introduce en el capítulo 1, verso 21 del Evangelio. Juan comenzó su ministerio público, si hacen un poco de memoria, eso lo registra Mateo en el capítulo 3, llamando a la gente, arrepentíos porque el reino de los cielos se ha acercado, en el capítulo 3, verso 2. Acuérdense que después lo arrestan a Juan el Bautista, no el evangelista, sino el Bautista, lo meten preso, y comienza el ministerio público de Jesús. Y comienza exactamente en el mismo lugar donde dejó Juan el Bautista. En el capítulo 4 dice que Jesús predicaba lo mismo, arrepentíos porque el reino de los cielos se ha acercado, en el verso 17 del capítulo 4. Así que notamos entonces, cuando Mateo se sentó a compaginar el Evangelio, tomó nota de lo que dijo Juan el Bautista y de lo que dijo Jesús. Y el llamado a las masas es arrepentíos porque el reino de los cielos se ha acercado. Cuando pensamos desde el punto de vista cronológico que está escribiendo después que todas estas predicaciones sucedieron, nos preguntamos, bueno, ¿cuál es el propósito de Mateo al escribir el Evangelio? Bueno, llamar a los lectores, arrepentíos, porque el reino de Dios o el reino de los cielos se ha acercado. El Evangelio de Mateo, curiosamente, es el que más veces anuncia el reino de Dios o el reino de los cielos en relación a los otros evangelios. Así que si quieren saber algo de ese tema del reino, vayan y estudien bien a este hombre, ¿no es cierto? El Evangelio. Entonces, sí, el capítulo 24, ya estamos más o menos contextualizados. Cuando venimos al capítulo 24, lo que hace Mateo es describir el juicio previo a ese reino que va a venir. El juicio al mundo y a la gente. Por eso es muy importante estudiar este capítulo. El reino de Dios hoy se ha acercado, pero no se ha instalado, no se ha establecido todavía.
Es un reino predicado y que se establece en el corazón de aquellos que aceptan a Cristo. Pero no vemos el reino de Dios puesto ya manifiesto públicamente en la tierra. Al contrario, lo que vemos es que el mundo sigue gobernado por los hombres impíos, con todo tipo de soberbia, de intolerancia, rapaje y todo lo que vemos en la sociedad común sin Dios. Así que entonces el reino se ha predicado, se ha acercado, pero no se ha asentado todavía en el mundo en el que estamos viviendo o en este tiempo. Y llegará el momento en que entonces esa oferta de invitación y de entrada al reino de los cielos o de recibirlo se va a terminar. Y acá es donde entra la importancia de esto. Vuelvo a repetir, Mateo hace un llamado colectivo a arrepentirnos, pero cuidado, nos advierte el mismo Jesús, porque las palabras que escribe Mateo son las dichas por Jesús en este sermón. Lo que nos está diciendo es cuidadito. Hoy la oferta está pendiente o está presente, pero llegará el momento en que la oferta no tendrá ningún valor. ¿Por qué? Porque se le terminó el tiempo a la gente. Se acabó la hora. Noten ustedes, por ejemplo, si nos vamos miramos un poquito el contexto. Capítulo 24, verso 30 dice: entonces aparecerá la señal del Hijo del Hombre en el cielo, y entonces lamentarán todas las tribus de la tierra y verán, mejor dicho, al Hijo del Hombre viniendo sobre las nubes del cielo, poder y gran gloria. Cuando dice allí todas las tribus, se refiere a todos los pueblos de la tierra y de todo lugar, ¿no? Creo que eso más o menos lo entienden, ¿no? Me llama poderosamente la atención acá la teología de la elección que abraza Mateo. Todavía no estamos hablando de Pablo, que fue el que habló de la elección, pero noten cómo Mateo ya tiene en mente, por revelación divina, esto obviamente, Dios es el que inspiró la Escritura, la teología de la elección, que es una teología que mucha gente repudia, pero está en la Biblia. Y noten que dice allí otra vez: y enviará, verso 31, sus ángeles con gran voz de trompeta y juntará a sus escogidos de los cuatro vientos, desde un extremo del cielo hasta el otro, de todo lugar, de toda la tierra, de todas las tribus. Va a escoger no a todos, sino a los escogidos. Podemos patalear hasta el establecimiento del reino sobre este tema, pero usted puede decir sí creo, sí no creo. Bueno, usted rómpase la cabeza. Pero en cuanto a Mateo se refiere, el asunto está claro. No da explicaciones acerca de esta doctrina, pero la inserta. Si se van un poquito al contexto, verso 22 del capítulo 24, lo mismo dice: y si aquellos días no fuesen acortados, nadie sería salvo, mas por causa de los escogidos, aquellos días serán acortados. Mi intención acá no es ahora explayarme en el tema de la elección, simplemente llamo la atención cómo Mateo ya tiene en cuenta la doctrina de la elección antes que el apóstol Pablo la enseñara unos años después. Algunos piensan que la doctrina de la elección la inventó un Juan Calvino. ¿Qué quiere que le diga? Yo creo que está más claro que el agua, ¿no? Que esa actitud de Juan Calvino es el culpable, lo tenemos que colgar de un árbol, ¿no? A Calvino, porque trajo semejante cosa. Bueno, cuelga a Calvino, cuelga a Agustín, cuelga a Pablo, cuelga a Mateo, porque todos ellos enseñaron esto. ¿Que es una doctrina difícil? Y sí, bueno, por eso aquí tanto debate, pero que está en la Biblia, dejémonos de macanas y digamos amén a la palabra de Dios, si no, no sé qué tenemos. Entonces, eso es una aclaración nada más para que invitarlo a que usted después siga estudiando esto. Mateo tiene claro este asunto de los elegidos. Ahora, noten ustedes en el verso 35, donde dice del capítulo 24, el cielo y la tierra pasarán, pero mis palabras no van a pasar. El Señor acá nos está parando en seco, vamos a ver pasar el tiempo y las cosas.
hay una evolución, ¿no es cierto?, de la manera de pensar del hombre y la forma en que nos relacionamos en sociedad. Pero lo que está diciendo Jesús acá, el discurso de Jesús en el capítulo 24 y 25, dice, se va a cumplir al pie de la letra. Hay gente que se ríe de esto. Cuando hablamos del retorno de Cristo, del juicio, del establecimiento del reino, se ríen, no lo toman en serio. Bueno, acá Jesús es el que nos dice, el cielo y la tierra son temporales, van a pasar, pero mis palabras se van a cumplir hasta la última coma. Dice, no van a pasar mis palabras. Capítulo 25. Disculpen que los hago saltar porque si voy versículo por versículo, todo esto saben hasta cuándo estamos acá, ¿no? En el capítulo 25... versos 31 al 34 dice, cuando el Hijo del Hombre venga en su gloria y todos los santos ángeles con él, que según el verso 31 del capítulo anterior dice que vendrán para juntar a los escogidos. Dice, cuando vengan estos ángeles con él, entonces se sentará el Señor, el Hijo, en su trono de gloria, y serán reunidas delante de él todas las naciones, y fíjense qué interesante, dice, apartará a los unos de los otros, los escogidos de los demás. Y entonces dice, como aparta el pastor las ovejas de los cabritos. ¿Me van siguiendo con la Biblia? Y pondrá las ovejas a la derecha. Digo así porque esta es mi izquierda, pero la perspectiva de ustedes, esta es la derecha, ¿no? Pondrá, dice, las ovejas a su derecha y los cabritos a su izquierda. Entonces el rey dirá a los de su derecha, venid, benditos de mi Padre, heredad el reino preparado para vosotros desde la fundación del mundo. Entonces, verso 41, dirá también a los de la izquierda, apartaos de mí, malditos, al fuego eterno preparado para el diablo y sus ángeles. Y el verso 46 resume todo lo que está diciendo en todos estos versículos. Es una recopilación. Dice, e irán estos, es decir, los del verso 41, al castigo eterno y los justos a la vida eterna. ¿Me van siguiendo? Ahora, cuidado, quiero que haga una comparación entre el versículo 34 y el 41. Miren los dos versículos y miren los contrastes. Verso 34 dice a los de la derecha, venid. En el verso 41, a los cabritos de la izquierda, apartaos de mí. En el verso 34 dice a las ovejas, benditos de mi Padre. En el verso 41 dice, malditos. En el versículo 34 dice, heredad el reino. Y en el versículo 41 dice, al fuego eterno. En los dos versículos se dice preparado. Dios preparó el reino, preparó ese lugar especial, ¿no es cierto?, para heredar, para hacer partícipes a esos escogidos, y luego preparó también el infierno, que fue preparado para los ángeles caídos o que se rebelaron, y que lamentablemente el hombre, por ser un cabezón y un testarudo, escoge en lugar del reino de Dios. Qué cosa terrible, cuando nosotros le hablamos del Evangelio, que nos dice, arrepentíos que el reino de los cielos se ha acercado, la persona dice, no me interesa. Y al decir no me interesa, no queda otra opción. O somos del reino o somos del infierno. No hay planos medios. Usted puede creer otra cosa. Uno puede decir, no creo ni en el infierno ni en el reino de Dios. Está bien, usted tiene el derecho de creer lo que le venga en ganas, pero Jesús dijo, mis palabras no pasarán, no las suyas. Lo que usted crea es totalmente irrelevante, lo que yo crea es irrelevante.
Lo que cuenta en este caso es lo que Jesús nos está diciendo. Y esta es una severa advertencia. Nos dice, ¿vos somos de la derecha o somos de la izquierda? Los de la derecha son los invitados, venid. Los otros, apartaos de mí. Y esto me recuerda un poco lo que el Señor ya había dicho en otro sermón anterior, que es el Sermón del Monte, en el capítulo 7, cuando decía a un cierto grupo, entonces les declarará, nunca os conocí, apartaos de mí, hacedores de maldad. Así que Jesús eventualmente dirá en el futuro, apartaos de mí, y el Señor ya dijo esto claramente en el Sermón del Monte, o sea que no se contradice el Señor. Dice que muchos dirán en aquel día, Señor, Señor, nosotros hicimos un montón de cosas, y a eso Jesús les dice, no sé quiénes son. Si ustedes ven en el versículo 21, dice, no todo el que me dice Señor, Señor entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Bueno, ¿y cuál es la voluntad del Padre? Arrepentíos porque el reino de los cielos se ha acercado. Nos habla de un cambio de actitud. Tenemos que o venir al Señor o simplemente escuchar las palabras del Señor diciendo eventualmente, apártense de mí, malditos, al fuego eterno. Son palabras durísimas, pero que nos tienen que mover a reflexionar seriamente en este tema. Se habla entonces de los escogidos. Esto nos recuerda un poquito lo que dice en el versículo 21, cuando dice, Jesús salvará a su pueblo de sus pecados, no a todos. Así que notamos la consecuencia teológica de Mateo a través de todo el Evangelio. La salvación entonces, hermano querido, contrariamente a lo que se viene enseñando por mucho tiempo, no es universal, es particular. Insisto, esto es problemático para muchos, pero eso es lo que nos muestra la Escritura. Y es por eso que Mateo nos hace este llamado al arrepentimiento. Así que quedamos con dos opciones en cuanto a nuestro futuro. Según el capítulo 25, 34, tenemos o el reino de Dios o, verso 41 del mismo capítulo, el fuego eterno. Bueno, ¿a dónde quiere ir usted? ¿Qué quiere hacer con su vida? ¿Cómo está planeando el momento que parta de este mundo? Yo estoy en estos momentos un poquito dolido porque mi madre ya está a punto de partir, se ha agravado la cosa, pero si hay algo que me da tranquilidad al corazón es que sé a dónde va. Mi madre sabe a dónde va. ¿Sabemos nosotros a dónde vamos? ¿Estamos seguros? ¿O simplemente estamos jugando a la ruleta rusa con el destino eterno? Eso es algo para pensar. Lamentablemente, hay mucha gente en la historia y en el mundo que ponen sus confianza en los monumentos religiosos. ¿Qué puede ser? La iglesia. Yo, si voy a la iglesia, me salvo. Hay quienes ponen su confianza en sistemas religiosos, ¿no es cierto?, rituales complejos. Si yo hago todas estas cosas, entonces si voy a la iglesia, tomo la Santa Cena, me bautizo, qué sé yo, voy a la misa, ya con eso pagué mi deuda con Dios, así que Dios va a abrir los portones del cielo cuando parta de este mundo. Había personas en los tiempos del Señor que el monumento de la religión o el monumento nacional era el templo. El templo. Y acá es donde empezamos a darnos cuenta, entramos en contexto con las palabras del capítulo 24 de este sermón. Estaba leyendo a un rabino actual, un hombre que es profesor de Torá y escritor de una punta de libros y ensayos, se llama Borg Clinton. Dice que nos habla de la importancia histórica, geográfica y teológica o espiritual para la identidad y el destino futuro de la nación de Israel. Este hombre no es un cristiano, es un judío. Y él explica que la historia de la nación, y lo pongo en sus palabras, se tratan de la de un pueblo que camina hacia una meta. Y que el templo entonces ha desempeñado un papel importantísimo, preponderante en esta trayectoria, en esta aventura, en esta travesía histórica de la nación de Israel. Y ha sido
¿no es cierto?, el templo, y ha servido como un punto focal, neurálgico, central de la identidad nacional en esa travesía. Entonces, el templo es el alma mater de la nación. Es ese corazón que late, que palpita, que le da la identidad, que reúne a la nación. El templo simboliza la presencia de Dios en medio de su pueblo, con todas las bendiciones que eso implica. Tener el templo es tener a Dios, porque allí estaba el lugar santísimo. Y tener a Dios implica tener bendición, protección, prosperidad, confianza, preservación. Por eso es que el pueblo mantenía ese templo erigido y allí ejercían todo su culto nacional. En el Evangelio según San Mateo encontramos a Jesucristo, porque lamentablemente el templo también había sido maltratado, y entró entonces a purgar el templo. Habían hecho un montón de negocios ahí adentro y dice que Jesús entró al lugar. ¿Se acuerdan que hizo azotar unas cuerdas y corrió a los cambistas y los negociantes? Y dice en el versículo, creo que es en el capítulo 21, donde el Señor dijo en el verso 13, por ejemplo, escrito está: mi casa, casa de oración será llamada, mas vosotros la habéis hecho cueva de ladrones. ¿Se dan cuenta? Esta es la alta estima que tenía Jesús por el templo y que los religiosos convirtieron en un mercado, como hoy la iglesia, ¿no? Hoy la gente se mete en la iglesia para sacar plata en lugar de adorar a Dios. El adorar a Dios es una excusa, es un pretexto para secar al pueblo. Bueno, eso es una alta ofensa. Por eso Jesús vino a purificar, a limpiar aquel templo geográfico, físico, porque eso es lo que estaban haciendo. Estaban negociando con la religión. Entonces podemos entender ahora en el capítulo 24, cuando dice ahí en los versos 1 al 3 que Jesús salió del templo y entonces los discípulos miraban la construcción, hacían turismo. Y le decían al Señor: ¿te das cuenta lo que es esto? Mira qué pedazo de edificios. Claro, hoy la verdad esto se queda chico, ¿no? Comparado con las construcciones, la arquitectura del siglo XXI, el templo no llega, no dice nada. Pero en aquel entonces, acostumbrados a vivir en zonas agrarias, en casas pequeñas, esto era un tremendo monumento, una construcción impresionante. Mira las piedras, decían. Y Jesús los para y les dice: ¿saben una cosa? ¿Veis todo esto? De cierto os digo que no quedará aquí piedra sobre piedra que no sea derribada. Y entonces en el verso 3 vemos la sorpresa que produjo, el espanto, el escándalo que produjo en los discípulos las palabras de Jesús. ¿Cómo que el templo va a desaparecer? Pero si esta es nuestra identidad, es Dios con nosotros, es la bendición de Dios a través de todo lo que gira en torno a este edificio. Y Jesús dice: todo esto se va a venir abajo, no va a quedar absolutamente nada, ni siquiera va a quedar alguna reliquia de este lugar, todo va a ser totalmente destruido. Allá en el capítulo 26 del mismo Evangelio de Mateo, fíjense ustedes qué serio es el asunto cuando se habla en contra del templo, que trajeron a algunos mentirosos cuando es el juicio religioso de Jesús y político hasta cierto punto, y entonces lo acusan a Jesús diciendo: este es un terrorista, él dijo que en 3 días va a destruir el templo y lo va a construir. Y entonces eso enardeció al clero, a los que formaban el grupo religioso. Le dijeron: ¿qué es de cierto todo esto? No entendieron que las palabras de Jesús eran simbólicas de su templo, su cuerpo, que sería entonces crucificado y al tercer día levantado. Pero, en fin, torcieron las palabras y presentaron una acusación de que él quería atentar contra o bombardear el templo de Jerusalén. Y esto ofendía a los creyentes en aquel entonces por la importancia central que tenía ese santuario. Entonces, los discípulos, al escuchar estas palabras de Jesús, salen con 2 preguntas. Una es: ¿cuándo va a suceder eso? Lo ven ahí en el verso 3, la segunda parte. ¿Cuándo va a pasar esto? Esta tragedia, este cataclismo. Y segundo, ¿qué señales preceden a este fenómeno, al fin de todas las cosas? Y Jesús lo que va a hacer es que va a responder a la inversa de cómo tiraron la pregunta. Ellos preguntaron entonces, número 1, ¿cuál es el fin? Y 2, las señales.
Y Jesús lo que va a responder es dando vuelta al asunto. Va a responder cuáles son las señales y cuándo va a suceder eso. Y en cuanto a las señales, le pasamos revista rápido nada más. Versos 4 al 6 dice que va a haber, ¿no? Dice allí, mira que nadie os engañe porque vendrán muchos en mi nombre. Y entonces va a declarar, número 1, problemas teológicos. Como señales, problemas teológicos. Va a haber gente que va a decir, yo soy el Cristo. Número 2, controversia bélica. Lo vemos ahí, por ejemplo, cuando dice que habrá guerras y rumores de guerra. Pero, verso 6, noten que dice, cuidado, aún no es el fin. Muchos han escrito diciendo, van contando cuántas guerras hubo en la historia. Hay un famoso libro que creo que escribió un tal Domínguez, no me acuerdo bien, Profecías hasta el año 2000. Esto se escribió en la década del 90, creo. Y tuvo un éxito tremendo. Esto hizo todo un estudio acerca de cuántas guerras hubo a través de la historia y cómo se estaban cumpliendo la profecía. Pero Jesús está diciendo, todo esto sucederá, pero no es el fin todavía. O sea que no debemos mirar la cantidad de guerras que hubo en la historia como la señal de la venida de Cristo. Dice, esto no es el fin, no se equivoque. Por eso dice, mirad que nadie os engañe. Que pongamos los ojos en las señales y no en lo que realmente apunta a Jesús. Dice, esto no es el fin. Verso 7 habla de problemas diplomáticos. Dice, se levantará nación contra nación, reino contra reino. Problemas de salud, dice que habrá hambre, pestes, qué sé yo, problemas sociales. El hambre es el desplome, digamos, de las economías. Y problemas geológicos, ¿no? Va a haber terremotos y cosas por el estilo. Pero, verso 8, todo esto será principio de dolores. No es el fin. O vuelvo a repetirlo, hay mucha gente cuenta todo esto como la señal. No, dice esto es el comienzo. Versos 9 al 12 tenemos problemas de persecución religiosa y 2 tenemos problemas de tolerancia religiosa. Y entonces uno se pregunta acá, pero y entonces de todo este lío, ¿quién se va a salvar? Porque si tenemos un mundo, una historia conmocionada como la describe Jesús, ¿quién se salva? En el verso 13 dice, mas el que persevere hasta el fin, éste será salvo. Y entonces esta señal es de vital importancia en todo el cuadro o en todo el sermón. Dice en el verso 14, y será predicado este evangelio del reino en todo el mundo para testimonio a todas las naciones, y entonces vendrá el fin. ¿Se dan cuenta cómo va el asunto? Yo voy haciendo la exégesis para guiarlos más o menos cómo va la cosa, ¿no es cierto? Por eso Mateo cierra el Evangelio en el capítulo 28 subrayando la gran comisión. Id y haced discípulos a todas las naciones. ¿Por qué? Porque se viene la hecatombe, se termina la historia, viene el fin. Ahora es cuando encajan las palabras del verso 15 y 16 de Mateo acerca de la abominación desoladora. Dice allí, por tanto, cuando veáis en el lugar santo la abominación desoladora de que habló el profeta Daniel, entonces huyan, salgan corriendo. Cuando vean este fenómeno, disparen de ese lugar. Cuando vean este fenómeno, este acontecimiento, no se queden dormidos, traten de salir corriendo. Ahora, noten qué interesante, porque Jesucristo hace un llamado de tipo triple acá a los que atienden este sermón. Es decir, si nos preguntamos, bueno, pero ¿qué? A ver, capítulo 24, 25, ¿qué es lo que el Señor Jesús, cuál es el propósito de Jesús? ¿Qué es lo que quiere hacer? Bueno, nos hace un llamado triple. La primera cosa es que mientras esperamos todos estos acontecimientos, dice, nos llama a no ser engañados, versículo 4. Dice, ojo, no se dejen engañar. Dice en el verso 5 que vendrán falsos cristos. Versículo 11 dice que vendrán falsos profetas. Y otra vez en el versículo 23 al 26 vuelve a hacer hincapié en falsos cristos, falsos líderes que dirán, yo los voy a salvar. Son esos apóstoles del cielo que dicen, en mí está la respuesta y la salvación.
Y Jesucristo está diciendo, miren, tengan cuidado, no vayan a dejarse engañar por estas personas. Número 1, nos hace un llamado a no dejarnos engañar. Número 2, a ser perseverantes mientras esperamos. Versículo 13 dice, mas el que persevere hasta el fin, este será salvo. Y número 3, a estar alertos, despiertos. Dice en el capítulo 24, verso 42 en sus Biblias, denle envuelta una página allí, y noten que dice, velad pues porque no sabéis a qué hora ha de venir vuestro Señor. Y en el capítulo 25, verso 13, otra vez dice, velad pues porque no sabéis el día ni la hora en que el Hijo del Hombre ha de venir. ¿Se dan cuenta lo importante de todo esto? Así que tenemos entonces, no se dejen engañar. Número 2, sean perseverantes o constantes. Y número 3, estén alertos, dice el Señor, porque mis palabras no van a pasar. Todo esto se va a cumplir al pie de la letra. Eso tiene que ver con las señales. En cuanto al tiempo, en el capítulo 24, verso 33... Otra vez pido disculpas porque los hago saltar de aquí para allá, pero tomo los puntos centrales, ¿no es cierto?, para orientarlos. Después en casa ustedes agarran papel y lápiz y vayan verso por verso. Pero dice, de la higuera aprended la parábola. Cuando ya su rama está tierna y brotan las hojas, sabéis que el verano está cerca. Con esto está diciendo, miren los tiempos, miren las señales, porque no dice ya llegó, pero dice está cerca. Estén listos. En el verso 36 dice, pero el día y la hora nadie sabe, ni aun los ángeles de los cielos, sino solo mi Padre. Por lo tanto, verso 44 dice, también vosotros estad preparados porque el Hijo del Hombre vendrá. Y vendrá cuando no lo esperas. Puede venir ahora. Jesús dice, no tengas duda que yo vuelvo, que voy a venir a traer el juicio, voy a volver a este mundo. Dice, estén preparados. Y entonces sumamos a esto de no dejarnos engañar, ser perseverantes, estar alertos, y número 4, estar preparado. Déjame preguntarte, ¿estás preparado para ese retorno de Cristo? Porque Jesús dijo, mis palabras no pasan, ¿eh? ¿Estás tomando nota? Esto es serio, ¿eh? ¿Estás preparado para ese gran día? ¿Te has arrepentido de tus pecados? Por eso nos hace llamado este hombre. Arrepiéntanse. Vengan al reino que se les está ofreciendo. ¿Has aceptado esa salvación gratuita que te ofrece el Salvador o la estás desperdiciando? Y por ende exponerte al fuego eterno. ¿Qué quieres? ¿Ser un heredero del reino o un heredero del infierno? Pero es una cosa, yo creo que no hay que debatir, ¿no es cierto?, qué es lo que nos conviene. Pero bueno, hay gente que no le da ni 5 de la hora a estas cosas y se expone entonces al juicio. Ahora, Jesús va a utilizar un incidente que sucedió hace 200 años atrás, en perspectiva desde la predicación de Jesús hacia lo que está mencionando acá, esto de la abominación desoladora. Resulta que en el año 167, antes del nacimiento de Jesucristo, apareció por ahí un personaje nefasto que es Antíoco IV, hijo de Antíoco I, ¿no? Antíoco IV, que tenía el apodo Epífanes. Y este señor, este personaje, y Jesús utiliza, digamos, este personaje, este hombre, este rey macabro, para hablar de cosas futuras. Así que va a haber una repetición más o menos de lo que aconteció en aquel momento, hace 200 años atrás, con lo que va a acontecer en Israel. Y nos dice que consideremos a Daniel, el libro de Daniel. Y hay 3 versículos que utiliza Daniel para hablarnos de este incidente y de este individuo. Capítulo 9, verso 27, yo se los leo, dice, y por otra semana confirmará el pacto con muchos, a la mitad de la semana hará cesar el sacrificio y la ofrenda, después con la muchedumbre de las abominaciones vendrá el desolador, hasta que venga la consumación y lo que está determinado se derrame sobre el desolador. 11:31 dice, y se levantarán de su parte, es decir, de este desolador, dice, tropas que profanarán el santuario y la fortaleza
y quitarán el continuo sacrificio y pondrán la abominación desoladora. Capítulo 12, verso 11 dice: y desde el tiempo que se ha quitado el continuo sacrificio hasta la abominación desoladora habrá 1290 días. Dejen toda la matemática, dejen todos los números ahora, porque esto ya es escatológico, es un lío bárbaro, no lo vamos a mirar ahora, porque estaremos otra vez hasta el retorno de Cristo hablando de esto. Pero hay ciertos puntos que quiero subrayar. Uno, se habla de que se hará cesar el sacrificio, la ofrenda. Lo que va a hacer este desolador es terminar con el sacrificio. Dice que vendrá a desolar. Es la abominación que trae desolación. Es el desolador, es una persona, el rey este. Profanará el santuario y quitará, dice, el continuo sacrificio y pondrá la abominación desoladora. Y entonces notamos como Mateo menciona esos pasajes de Daniel. Cuando veas la abominación desoladora, salgan corriendo, huyan de Jerusalén. Hay un sentir general en los intérpretes o los exégetas que lo que menciona Jesucristo acerca de Daniel ya se cumplió en la profanación que llevó a cabo este señor Antíoco Epífanes, que, vuelvo a repetir, en el 167 profanó el santuario, entró con el ejército, y el propósito o el objetivo de Antíoco era helenizar al pueblo judío. En términos actuales podríamos decir de paganizarlo, de secularizar la nación. Hay mucha gente hoy dentro de la iglesia que están intentando paganizar el cristianismo, que quieren secularizar la fe cristiana. En aquel entonces Antíoco, por métodos de violencia, dictadura militar, lo que trató entonces es de helenizar a la nación, y lo que hizo fue entrar en ese lugar y sacrificar en el lugar del altar una puerca, un cerdo, que es considerado ritualmente un animal profano o inmundo en la fe judía. En Primera de Macabeos, que es uno de los libros deuterocanónicos del Antiguo Testamento que no son inspirados pero son de valor histórico, en el capítulo 1, verso 54, dice: el día 15 del mes de Quisleu, del año 145, el rey cometió un horrible sacrilegio, pues construyó un altar pagano encima del altar de los holocaustos. Y en el verso 59 de ese capítulo dice: el día 25 de cada mes se ofrecían sacrificios en el altar pagano que estaba sobre el altar de los holocaustos. A esto hace referencia Jesús en Mateo 24, versículo 15. ¿Se dan cuenta de la importancia de revisar un poquito la historia? Ahora, Jesús no está evocando la historia porque sí, por el hecho de darnos una clase de historia, sino que está diciendo que cuando veas ese incidente repetirse, salgan corriendo. Así que va a haber otra profanación de este templo que Jesús le dice a los discípulos: se va a venir abajo, va a ser derribado, no quedará en él piedra sobre piedra. Y este incidente, esto de lo que habla Jesús, tuvo lugar en el año 70 de nuestra era cristiana. El general Vespasiano tuvo una campaña militar durante el 67, más o menos, y conquistó lo que hoy llamamos, ¿no es cierto?, la tierra de Palestina. Qué sé yo no me gusta ese término, no considero que es correcto, pero bueno, debido a que estamos familiarizados con el sector geográfico al que se refiere cuando se habla Palestina, por eso uso el término, pero con reservas. Y entonces Vespasiano lo que había conquistado toda esta región, pero resulta que en Roma, mientras se llevaba a cabo este asunto, estalló en una guerra civil. Le llega la noticia a Vespasiano. El ejército lo quiere coronar emperador. Así que Vespasiano se vuelve para Roma inmediatamente para sofocar la sedición. Mientras tanto, en Jerusalén también están entrando en guerra civil. Hay una tensión entre dos partidos muy marcados, que son los celotes y un grupo dirigido por un tal Juan. Y todos estos luchaban unos a otros para poder hacerse del poder en
es nada nuevo, ¿no? Se dan cuenta que hoy a veces luchan por el poder y eso viene desde los albores de la civilización humana. Bueno, se querían hacer dueños, digamos, o controlar la nación. Y entonces, el general Tito, que es hijo de Vespasiano, quedó a cargo de la campaña militar. Y entonces lo que va a hacer Tito es sitiar Jerusalén por 5 meses. Y eso es un poco lo que nos dice el evangelista San Lucas, cuando dice: pero cuando veáis a Jerusalén rodeada de ejércitos, sabed entonces que su destrucción ha llegado. Tito cercó toda la ciudad. Es una táctica militar extraordinaria, porque con esto, por 5 meses lo que hizo es cortar los víveres. Sin tirar un solo tiro, digamos, estaba empezando a debilitar la nación. No había comida, no había agua. La gente se empezó a morir de hambre, comenzó la desesperación, la desmoralización y terminaron debilitados. El sitio produjo el agotamiento de los víveres y en el año 70 el templo fue totalmente destruido junto con toda la ciudad, tal cual como lo había dicho el Señor Jesucristo. La tragedia, si ustedes quieren leer a fondo la tragedia del sitio, vayan y lean el libro de antigüedades o de guerras de Josefo Flavio, que es algo espeluznante lo que dice este hombre. Bueno, mire, fue tan duro el asunto que uno lee a Flavio Josefo y llora. La gente empezó algunos a comerse la carne de sus brazos. Se cuenta el incidente de una madre que cocinó a su hijo. Personas que se estaban comiendo la carne humana, el canibalismo, y los que tenían el control de la ciudad iban recorriendo las casas buscando dónde había esa carne y se la quitaban de la boca a los que estaban comiéndose las carnes para comer ellos. Eso nos habla del punto de desesperación brutal en la que cayó la ciudad de Jerusalén. Así que eso sucedió en el año 70 de nuestra era y sucede justamente cumpliéndose lo que dijo el Señor Jesucristo. Ahora, yo pienso que murieron más de 1 millón de personas y la razón del por qué murió tanta gente es porque no escucharon las palabras o las advertencias de Jesús. Cuando indicaba de que cuando vean la ciudad rodeada, cuando vean la abominación desoladora, dijo: huyan. Y lo que nos dice la historia es que en lugar de salir de Jerusalén se atrincheraron detrás de sus muros pensando que con eso podían resistir a los romanos. Y así fueron sitiándolos y fueron tomando territorio hasta que el último acto de resistencia se llevó a cabo en el templo mismo y murió toda la gente. Y el ejército romano entró y saqueó el santuario y puso una esfinge, ¿no es cierto?, una cosa que representaba a Roma y al emperador. O sea que una vez más se profanó el templo como había sucedido en los tiempos de Antíoco Epífanes. Por eso el Señor Jesucristo, cuando veas la abominación desoladora en el templo, en el santuario, disparen, porque eso es el fin, el comienzo del fin, la ruina, el monumento religioso, aquello que era la confianza y la identidad de la nación judía. Dios lo iba a tirar abajo, porque el templo, la identidad de los salvos es Cristo Jesús, no el edificio de piedra donde ejercían el culto. Notablemente en el libro de Apocalipsis, en el capítulo 13, se habla de 2 bestias. Otra vez, pasajes controversiales. Muchos no creen que el Apocalipsis habla de eventos futuros. Yo sí lo creo. No voy a discutir con ustedes eso ahora. Una es el anticristo y otra es un falso profeta. No creo que, muchos piensan que esto es simbólico, pero no me entra en la cabeza de que eventos tan claros, tan dramáticos, sean una alegoría. Más bien es algo literal y dramático lo que vemos ahí, ¿no?
En el verso 6 dice, y abrió su boca en blasfemias contra Dios para blasfemar de su nombre, de su tabernáculo y de los que moran en el cielo. Pablo en 2 de Tesalonicenses, hablando de las manifestaciones del hombre del pecado, dice, o de pecado, dice, el cual se opone y se levanta contra todo lo que se llama Dios o es objeto de culto, tanto que se sienta en el templo de Dios como haciéndose pasar por Dios. Vuelvo a insistir, hay mucha controversia en relación a estos pasajes y a estos personajes, pero notamos que en el futuro se habla entonces de una profanación de las cosas sagradas. Muy bien. Ahora, ¿y todo esto para qué me sirve? Porque uno dice, qué bárbaro, ¿no es cierto? Bárbaro, es interesante todo esto. Bueno, pero ¿y cuando salgamos de acá y vaya a mi casa? A ver, ¿qué aplicación tiene todo esto que me dice Jesucristo? ¿De qué manera influencia mi vida diaria en mi relación con Dios esto que se menciona? ¿Qué sacamos en concreto? Bueno, implícitamente sacamos algunas cosas que tenemos que llevar al corazón. Una de ellas es que, basado en lo que nos dice el Señor Jesucristo en esa advertencia, en el verso 15, el templo es un lugar santo. No es un lugar para ser profanado, ni por Antíoco, ni los romanos, ni los mismos judíos, que convirtieron el templo en un disparate. El templo de Dios es un lugar sagrado, es un lugar santo, debe ser puro, limpio, transparente. El culto que se lleva a cabo en ese lugar tiene que ser un culto santo, correcto, que exalta a Dios, que alaba a Dios. Número 2, es un sacrilegio profanar el templo de Dios. Hermano querido, la iglesia de Cristo hoy es ese templo de Dios. El apóstol Pablo nos dice que ya no cuenta ese templo, por eso providencialmente ese templo fue derrumbado, fue reemplazado. Ese monumento religioso ya cumplió su propósito. Ahora venía Jesucristo atrayéndonos el Evangelio y funda la iglesia, que es el templo de Dios. El apóstol Pablo, escribiendo a los Corintios, dice, ¿no sabéis que sois templo de Dios y que el Espíritu de Dios mora en vosotros? Y luego agrega en el verso 17 del capítulo 3, si alguno destruye el templo de Dios, Dios le destruirá a él, porque el templo de Dios, el cual sois vosotros, santo es. Hermano querido, la iglesia es un lugar sagrado, porque allí se manifiesta la presencia de Dios en el Espíritu Santo. No podemos alabar a Dios como se nos da la gana. No podemos profanar el altar de Dios. No podemos ensuciar las cosas sagradas. Hoy la iglesia se ha metido con pies roñosos a adorar a Dios, con cualquier música, cualquier vestimenta, cualquier criterio, cualquier teología. Lo que hacemos es sacrificar puercas en el altar de Cristo. Aborrecemos las cosas sagradas. Echamos por tierra aquello por lo cual Jesucristo nos dejó la enseñanza. Es casa de oración, pero la habéis convertido en cueva de ladrones, de miserables, de rateros. Pablo escribía eso a los Corintios porque hicieron un desastre con la iglesia. Era una vergüenza lo que estaba sucediendo en Corinto. Y es una lástima que muchos hoy enseñan a ejemplificar el ministerio en la iglesia de Corinto, a hacer lo mismo que se hacía en Corinto. El disparate con los dones espirituales, el trato mutuo, los pleitos, la inmoralidad. Pablo escribe esa carta para decirle, ¡basta ya! Y sin embargo seguimos profanando el templo de Dios. Número 3, hay un intento hoy, casi desesperado, por introducir el paganismo dentro del templo, que es la iglesia. Antíoco quiso secularizar al pueblo judío y su religión. Y hoy cristianos y líderes están paganizando la iglesia de Cristo. Lo que vemos como manifestaciones del Espíritu son manifestaciones demoníacas, espiritismo, barbaridades que no tienen nada que ver con los principios bíblicos.
y hemos cristianizado la magia, el fraude, la mentira, el hablar con los demonios y una lista de cosas que es mera profanación. ¿Y qué dice el Señor? Debemos huir de esa profanación. Debemos salir corriendo, porque si tú te atrincheras, lo único que vas a ver es destrucción. Te vas a comer las carnes. Por eso el Señor dijo, cuando vean esto, disparen, salgan corriendo de semejante cosa. Hermano querido, todavía hay tiempo para huir. Todavía la Biblia nos está llamando a salir corriendo. Pero vendrá el momento del fin y ya no podrás escapar del juicio. Todas las piedras del monumento de la humanidad se va a venir abajo y no quedará piedra sobre piedra. El capítulo 24, verso 29, dice, inmediatamente después de la tribulación de aquellos días, el sol se oscurecerá y la luna no dará su resplandor, las estrellas caerán del cielo y las potencias del cielo serán conmovidas, y entonces aparecerá la señal del Hijo del Hombre. Y noten qué interesante, porque dice, y los hombres no se gozarán, dice el verso 31, lamentarán, porque dejaron pasar el tiempo, se les fue la oportunidad de arrepentirse, porque el reino de los cielos se ha acercado. Y lo único que vas a hacer no es que vas a ver los escombros, sino que vas a ser escombros de la humanidad, del tiempo, de la historia. Y el único destino que veremos es el fuego eterno. Y no porque Dios nos tiró ahí, sino porque tú te tiraste de cabeza a ese lugar que fue preparado para los ángeles caídos. Hermano querido, cuando veas la abominación desoladora en el templo, sal corriendo. No te quedes ahí. Huye. Tírate a los pies de la cruz. Agárrate de Cristo Jesús, que vino, nos dice Mateo, predicando, arrepentíos, porque el reino de los cielos se ha acercado. No cometas el error que muchos cometieron y siguen cometiendo hoy, de no prestar atención a las palabras de Jesús, y terminamos identificados con la abominación desoladora, profanando el Evangelio, profanando el templo de Dios que es la iglesia, profanando el mensaje bendito y de gracia que Jesucristo nos dejara para salvación de nuestras almas. Quiera Dios que esto que hemos hablado nos sirva para reflexionar y tal vez compartir el Evangelio con aquellos que todavía no lo han abrazado. Vamos a orar. Padre, estas son palabras tremendas las que dijo Jesús y solamente tocamos la punta del iceberg. No tenemos el tiempo ahora para desarrollar en profundidad todo lo que dices en ese sermón, pero vale la pena estudiarlo. Algún día, Señor, tal vez lo hagamos. Pero a lo menos hemos sacado algunas ideas que nos llevan a una seria reflexión de lo que hoy es el templo de Dios, la iglesia. Y cómo hoy somos testigos de que esa iglesia está siendo profanada. La abominación desoladora ha pisado la iglesia. Por favor, Señor, ayúdanos a huir de esa basura, de esa aberración que te deshonra. Llévanos, Señor, de la mano, como pueblo tuyo, que salgamos afuera como salió Cristo, fuera de la ciudad, para llevar el vituperio de nuestro Señor y, aferrados a sus benditos pies, confiar en su salvación, en su resguardo. Tú eres nuestra única opción, tú eres el Salvador de nuestras almas. Gracias por esa oferta gratuita. Gracias, Señor. Si hay alguien que no te conoce, te imploro en el nombre de Cristo que a través del Espíritu Santo muevas su corazón para aceptar en arrepentimiento este mensaje hermoso de salvación y esperanza antes que sea demasiado tarde, porque te lo pido en el nombre de Cristo Jesús. Amén.